Abrí nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Hemos estado hablando en relación al Espíritu Santo y el tema es guiados por el Espíritu de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios y en relación a, vamos a analizar unas cosas en lo que el Espíritu hace en una persona y cómo, de qué forma la guía, de qué forma la conduce. Primer libro de Reyes, capítulo 18, del verso 1 al verso 16. Le vamos a dar lectura de forma alternada. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mostrarse Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró a Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo hermano de acá para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. El Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Todos. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual es siempre maravillosa, siempre fortalece nuestra vida espiritual, nuestra fe, Señor, y siempre renueva nuestros pensamientos, Señor, y nos edifica. Gracias porque sé que es viva y es eficaz. Y no solo, Señor, es suficiente, Señor, sino que es lo único que necesitamos para la vida, para poder conducirnos, Señor. Ayúdanos, derrama de tu bendición espiritual sobre todos los que estamos en esta tarde, Señor, y también una bendición especial, Señor, para quien se toma el tiempo, Señor, de poder escuchar tu palabra, tu enseñanza por medio de la transmisión. Bendícelo, Señor, también fortalécelo y permite que tu fe sea fortalecida. Ayúdanos, Señor, también como iglesia. Te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, Señor, nuestros pecados, nuestra maldad, y que con un corazón limpio, Señor, podamos ofrecerte algo que te agrade. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, únicamente tu palabra,
y que sobre todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Bendícenos en todo, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Guiados por el Espíritu. Vamos al verso 12, por favor. Verso 12. Saben, es importante que usted como cristiano conozca la obra del Espíritu, cómo trabaja el Espíritu, cómo es el Espíritu en nuestra vida. Y vamos a ver 4 aspectos de lo que hace el Espíritu en nosotros, de cómo obra. Y en el verso 12, Abdías, un personal del rey Acab, mayordomo, era una persona que no desconocía cómo obra el Espíritu de Dios. Y creo que es importante que usted como cristiano sepa, conozca a la luz de la Biblia. El concepto que tenía Abdías era completamente verdadero. Vamos al verso 12. ¿Qué le dice Abdías al profeta Elías cuando le dice Elías que era necesario mostrarse al rey Acab? Y ahorita vamos a entrar en contexto. En el verso 12 dice, aconteció que luego que yo me haya ido, miren qué palabras dice Abdías, el Espíritu de ¿quién? De Jehová te llevará a donde yo no sepa. Abdías estaba seguro, conocía cómo obraba el Espíritu. Es decir, le está diciendo, ¿sabes qué? Te va a llevar por donde yo no sé. Ahora, ¿por qué Abdías le expresa eso a Elías? Bueno, Elías era una persona que se dejaba guiar por el Espíritu. El mismo Elías quizá no podía ni decirle a dónde iba. ¿Por qué? Porque era guiado por el Espíritu. Capaz que Elías le dice algo en relación a dónde iba a dirigirse, pero el Espíritu lo lleva a otro lado. Y en la Biblia vemos algunos pasajes como las personas eran guiadas por el Espíritu. Me llama la atención lo que dice Abdías. El Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, a donde yo no conozca. Y para encontrarte, Elías, no había WhatsApp, no había Messenger, no había Instagram. ¿Cómo te hallo, Elías? ¿Cómo te encuentro? Es interesante cómo Abdías sabía cómo obraba el Espíritu de Dios. Te va a llevar, y no sé a dónde te va a llevar, pero te va a mover. Y veremos 4 aspectos en relación al Espíritu de Dios. Y bueno, cabe mencionar que en el verso 1, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a quién, a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Bueno, ¿qué había sucedido? En el tiempo del reinado de Acab, aproximadamente en el año 874-853, este rey malvado, impío, recordado mucho por su matrimonio con Jezabel y también porque era una maldad tremenda la que había en su corazón. Su esposa Jezabel fue quien promovió el culto a Baal. ¿En dónde? En Israel. Y es muy conocido la historia de Acab por la maldad de él y por la maldad de su esposa. Y es interesante conocer el contexto. ¿Por qué? Porque su esposa mandaba a matar a los profetas, a los siervos de Dios en ese tiempo. Es decir, que se corría un extremadamente peligro en el tiempo de Acab y en el tiempo de Jezabel. ¿Y qué vemos en esta porción? Bueno, Elías era el profeta vigente, quien, aunque tenía pasiones semejantes a las nuestras, también era una persona muy devota al Señor, temerosa de Dios, y tenía mucha devoción por Dios. A pesar de su gran fe y poder para realizar milagros en el nombre del Señor, como humano también experimentaba Elías las mismas emociones y debilidades que cualquier otra persona. Elías, aunque ciertamente era un profeta importante y valiente, no estaba exento de sus luchas emocionales y personales, lo que hace un personaje relevante
para comprender los conflictos humanos desde una perspectiva bíblica. Tal personaje, Elías, era el profeta vigente. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Llegó el tiempo en el que Dios le dice: ve, es tiempo de que llueva. Vamos al verso 1 nuevamente. Pasados muchos días, 3 años y medio, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. Ya habían pasado medio año en el arroyo de Querit, y ya habían transcurrido 3 años en Sarepta. En ese tiempo, imagínense, nada más para dimensionar la magnitud de lo que estaba aconteciendo. Había pasado ya medio año y imagínense cómo estaba la situación. Vamos en el verso 12 del capítulo 17, por favor. ¿Cómo era el hambre ya? A medio año, a 6 meses. Recordemos, el hambre tardó 3 años y medio, igual sin llover, y era una escasez. Pero había pasado 6 meses, y en el verso 12 dice, va con una viuda, dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños. ¿Para qué? Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos, ¿qué? Imagínense cómo estaba la situación en 3 años y medio, si en 6 meses la gente ya se estaba dejando morir. Un juicio de Dios por olvidarse de Él y seguir dioses paganos, seguir su propio camino, vivir una vida en desobediencia. Dejó de llover por 3 años y medio. Llegaron los 3 años y medio y Dios le dice: ve, muéstrate acá. Volvemos al capítulo 18, verso 1. Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso que sigue. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era como grave, grave. Imagina, a veces nosotros ¿con cuántos días estamos desesperados sin agua? A ver, con una semana. No, todavía aguantamos. Una semana la aguantamos. 2 semanas. Imagínense unos 3 meses sin agua. Vamos a recorrer las sillas como 1,5 metros por el olor que a veces no habrá agua. Imagínense, 3 años y medio. No había que comer, nada con qué lavarse los dientes, bañarse, asearse. Era terrible, era un tiempo de hambre, no había nada, nada. Si en los 6 meses una mujer dijo: ¿sabes qué? Ya es el último bocado de pan y nos vamos a dejar morir. Y esta hambre el Señor la describe, y un poquito vamos a Lucas. Dios la describe en Lucas 4:25, nada más para tener un poquito de magnitud, de idea de cómo era el hambre. Verso 25 dice, está aquí hablando el Señor Jesús: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y después le agrega el Señor: y hubo una gran hambre en toda la tierra. Era un momento terrible, terrible. Volvemos al capítulo que estábamos, 18 del primer libro de Reyes. Y el hambre era grave, grave en Samaria. Abdías era una persona que era llena del Señor. Y el Espíritu de Dios estaba en su vida. Vamos a ver, y él sabía cómo se conducía, de tal forma que se sorprende allá con él. Te va a llevar y no saberé a dónde te lleva. En el verso 3, veamos qué hace este personaje. Dice, y acá llamó ¿a quién? Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová.
Una persona que reverenciaba a Dios, admiraba a Dios, respetaba a Dios, amaba a Dios, tenía devoción por Dios. Y es uno de los pocos personajes que en la Biblia se describe que era en gran manera. En gran manera. ¿Cómo? ¿Cómo es una persona? Ahora vamos a analizar, guiados por el Espíritu. ¿Cómo puede ser una persona guiada, ser guiada por el Espíritu? Bueno, vemos aquí que Abdías era en gran manera temerosa de Dios, amaba al Señor, respetaba a Dios. Y veremos algunos aspectos. 4, verso que sigue, el 4, dice, porque cuando Jezabel destruía a quienes, a los profetas de Jehová los mataba. Aquellas personas asignadas por Dios para propagar el mensaje, Jezabel, esposa de Acab, los destruía. A los profetas de Jehová, Abdías tomó a ¿cuántos? A 100 profetas. ¿Y qué hizo? Los escondió de 50 en 50 en cuevas. ¿Y qué más? Y los sustentó con pan y agua, guiados por el Espíritu. ¿Qué me puede llevar? A ver, ¿a qué me lleva el Espíritu? Número 1, nos lleva a mostrar la bondad de Dios. Una persona que dispone a mostrar bondad, a mostrar ayuda, a mostrar misericordia, a mostrar compasión a quien lo necesita, es una persona que está siendo movida y guiada por el Espíritu de Dios. Así que todo aquel que es movido a hacer lo bueno, a mostrar bondad, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Abdías, siendo temeroso de Dios, no consentía en que destruyeran a los profetas de Dios. ¿Quién lo movió? ¿Quién lo guió? ¿Quién le dijo? ¿Quién produjo en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Quién? ¿Quién le dijo? No, eso que están haciendo está mal. Y vemos aquí un claro ejemplo de una persona que tiene cuidado de los profetas, de los siervos. Todo aquel que es guiado a hacer lo bueno, sea profeta, sea hermano, sea evangelista, sea misionero, sea quien sea, es una persona que está siendo guiada por Dios, por el Espíritu de Dios. Abdías sabía lo que hacía, lo hacía sabiendo que era guiado por Dios. Muestras bondad a los demás. Guardas, cuidas, proteges, ayudas. Abdías vio el momento oportuno para mostrar bondad. Estamos en un tiempo donde, imagínense, hermanos, eran profetas. Un contraste completamente distinto al que hemos predicado en relación a Saúl. Saúl mandó a matar a más de 80 profetas. Esa porción, cuando la he leído, ¿cómo me quiebra? ¿Cómo es posible que haya gente que no ame a lo que es de Dios, a los siervos de Dios? Hay veces se vuelven el tema de charla en una mesa de crítica, de señalamiento, de murmuración y de tantas cosas. Una persona temerosa de Dios no solo guarda a los profetas, guarda la forma en la que se conduce con ellos. Muestra bondad. Cuando alguien quiere destruirlos, cuando alguien quiere afectarlos, cuando alguien quiere derribarlos, siempre habrá gente que quiera guardar y cuidarles. Y yo no sé cuál sea tu aspecto, pero eso va a depender si eres guiado por el Espíritu de Dios, porque nunca un Espíritu Santo te va a guiar a hacer lo contrario, a destruir. Conoce al Espíritu de Dios, conoce la Biblia, conoce la palabra.
mientras alguien los destruía, otro por ahí los guardaba, los protegía. El temor de Dios. Una persona que es guiada por Dios se nota, se ve en la forma en que guarda lo que es de Dios. Y aquí vemos algo interesante. No solo evitó que fueran destruidos, no solo evitó que fueran asesinados, los guardó en cuevas de 50 en 50, los escondió y no solo eso, los sustentó con pan. Mientras muchos estaban cayéndose y otros morían, este personaje entendió algo y sería hermoso que lo entienda. Estos 50 y estos 50, estos 100 son siervos de Dios y vale la pena cuidarlos, vale la pena estar ahí. Los estuvo sustentando. ¿Había más gente muriendo? Sí. Pero su temor de Dios llevó a cuidar y a guardar y a mostrar bondad sobre aquello que es de Dios. Muestra su fe. Pan y agua. Muestras bondad. Extiendes la mano con pan y agua, con la ayuda, con misericordia a quien lo necesita. El que es guiado por el Espíritu de Dios es guiado a mostrar bondad. No me digas que eres guiado por el Espíritu de Dios cuando lo que haces es afectar, es criticar, es destruir, es herir, es derribar. No eres guiado por el Espíritu de Dios. Eres guiado por tu carne, por tu naturaleza pecaminosa. Y esto es aplicable para todo cristiano, incluyendo pastores. Muestra bondad. Abdías amaba a Dios, era temeroso de Dios y vio la ocasión y la oportunidad de ayudar como una bendición. ¿Cómo ves tú cuando tienes la ocasión de hacer el bien a alguien más? Yo no sé tú, pero deberías de verlo como una bendición que Dios está permitiendo porque te puede usar a ti. Abdías en gran manera temerosa de Dios. Lo sustentó. Eres guiado por el Espíritu de Dios. Eso se demuestra en la forma en que demuestras bondad. Hay un verso que dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿Cómo eres con ellos? Recuerdo hace varios años, los primeros años, el primer libro que me aventé fue el primer libro de Samuel y conocí sobre el temor del Señor. Por eso nunca me has visto hablar, ¿sabes qué? Aun cuando hagan, digan lo que sea, sé que son de Dios y hay un Dios, pero no. A lo menos de tu pastor hoy en día no tienes un ejemplo de que ande hablando mal de otro siervo. ¿Por qué? Porque se aprende a tener temor de Dios. Al contrario, a mostrar bondad. Mostrar bondad. Oye, está en problemas, sí, hízolo. Cada quien. La bondad viene de lo que hay en el corazón. Y cuando hay temor del Señor, guardas y cuidas y muestras bondad con lo que es de Dios. No solo mostró bondad, hay una versión que dice, cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Dispuesto a honrarle con un vasito de agua, con un taco.
yo siempre he visto como una buena ocasión. Cuando he estado con un siervo del Señor, pastor, ahí en el seminario, ¿cómo tengo ese, yo sé que hay un amor, brota un amor especial. A la manera de lo posible, pastor, ahí está un sacabuelito para. Se siente bonito, Señor, de corazón. Viene de un lado a veces tan lejos, dejando a su familia. Lo poquito que puedas hacer, hazlo. Un pedacito de pan, un taco y agua. Número 2, no solo se muestra bondad, el que es guiado por el Espíritu muestra bondad. Número 2, verso 5. Cinco, por favor. Nos lleva por el camino correcto también. Vamos al verso 5, dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Nos lleva por dice el verso 6, y dividieron entre sí el país, ¿para qué? Para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Una persona que es guiada por Dios no solo es una persona que demuestra bondad, sino que es guiada por el camino correcto. Lo que le está diciendo acá, le está dando una instrucción: ve por el país a todas las fuentes de agua. ¿Qué creen? No iba a encontrar agua. No, porque tenía 3 años y medio sin llover. Pero cuando se encuentra a Elías, se encontró a la persona indicada, a la persona que había orado para que no hubiera agua. Y se encuentra en el camino a Elías. Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, te lleva por el camino correcto, con la persona correcta, al lugar indicado. Y eso es algo hermoso. Yo no sé si lo has palpado, pero es algo que nos deja ver el Señor. Cuando eres guiado por el Señor, te encuentras a la persona que necesitas. Justamente lo que requerías, ahí está. Es el Espíritu de Dios, mueve a Abdías. Ahora imagínense, ve por el país, no le está diciendo ve por la colonia, no, ve por el país. ¿Cuántos caminos no había en el país? Y en ese que agarra a Abdías, encuentra a Elías. Eso es algo hermoso que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en la persona. A veces estás buscando algo y encuentras a la persona ideal y correcta que puede hacer las cosas de forma eficiente y eficaz. Y para acabar, y todavía y te da buen precio. Es Dios quien te mueve. Cuando eres guiado por Dios. Estaba tan pensando, acá se nos van a morir las bestias. Miren, el rey, quien más tenía poder, no tenía forma de hacer, de obtener el agua. Y Abdías, que era en gran manera temerosa de Dios, se encuentra con la persona que podía orarle a Dios para que descendiera el agua. Eso es la belleza de aquella persona que es llena del Espíritu, es guiada por el camino correcto, con la persona indicada, en el lugar, en el momento y en la hora exacta. No sé si has palpado eso, pero eso lo hace el Espíritu de Dios.
para que no nos quedemos sin bestias. Verso 6, y dividieron entre sí el país. Óigame, ¿cómo está eso? Que te divide el país, ¿hacia dónde jalas tú si te divides del país? Hay un montón de caminos. No, Abdías se fue y ¡zas! Para recorrerlo acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por el otro. Verso que sigue. Y yendo Abdías por el camino, se encontró ¿con quién? Jehová. A ver, ¿encontró a la persona indicada, sí o no? No, 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 ¿a qué lo mandaron? A ver, ¿a buscar qué? Agua. ¿Quién había orado para que no hubiera agua? Elías, es decir, ¿cómo? Fíjense, aquí está algo hermoso. ¿Cómo es el Espíritu de Dios te va a guiar? Te va a guiar. Por eso en la iglesia o en el trabajo, en el ministerio, en el puesto, en el empleo, donde sea que estés trabajando, encomienda siempre tu vida al Señor, llénate del Señor para que Dios te guíe con las personas indicadas. Y yendo a Abdías, por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? En el camino correcto. Interesante. Abdías, ¿sabes algo? Lo que hace ahí es algo. Abdías conocía a Dios. No era una persona ignorante, no era una persona que desconocía la Biblia. Era una persona que conocía a Dios, sabía la palabra del Señor, conocía a los profetas, sabía cómo era el Espíritu de Dios. Y cuando se postra ahí, no es un acto meramente de adoración, pues él sabía quién tenía toda la adoración en su corazón, que era Dios, mas sin embargo, su temor a Dios lo lleva a tenerle un respeto a Elías como líder espiritual. Y eso muchas veces no se ve hoy en día, un respeto en la forma en la que nos dirigimos. No era una persona ignorante, era una persona que en el mismo rey Acab, por su capacidad, lo había puesto como mayordomo, era capaz. No sé, a lo mejor estudió, pero era capaz para dejarlo como mayordomo. Mas sin embargo, sabía, era sujeto al rey como rey, pero también respetaba a su profeta, a su líder, al guía espiritual de Israel. En un bonito acto se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi Señor? Le llamó Señor, ¿no eres tú mi Señor? Señor, la palabra es minúscula, referente al ser humano, a Elías. Qué bonito acto en la forma en la que te diriges con un siervo. Eso es algo bonito. Respeta siempre. Háblales con respeto. Salúdales con respeto. Sea quien sea. Eso habla bien de ti y habla bien de la iglesia, pero sobre todo de tu temor hacia Dios. Una persona temerosa de Dios sabe quiénes son los siervos de Dios y les tienen respeto. Hay veces como cristianos, a veces no nos respetamos unos a otros, ni a veces los pastores a las iglesias y las iglesias a los pastores, pero es importante ser llenos del temor del Señor y respetarnos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, respetarnos. Y cuando escuches algo en relación a un hermano, una hermana, a quien sea, un pastor, ten ese carácter de temor a Dios para él y guarda respeto. Evita estar hablando. Y eso, una persona que es lo contrario, híjole, no muestra.
Temor. El mismo, me encanta, el mismo, fíjense cómo, sí, los que han estado viniendo los miércoles vieron ya toda la maldad que había en Saúl, ¿sí recuerda? Todo cómo era de malo. Y fíjense, a veces creemos que la gente mala, incluso quien sea, nos da el derecho de hablar de ellos o criticarlos o tener el derecho de decir, bueno, puedo yo hablar o criticar o señalar y a ese es un derecho plenamente carnal porque la Biblia no te aprueba y eso lo vemos también en Romanos 2, pero veamos el primer libro de Samuel 24:6. Aún con todo lo que era el rey Saúl, mira la belleza de una persona que teme a Dios. Era bien malvado, inicuo, no respetaba a Saúl, pero David expresa su temor y expresa cómo es que el Espíritu de Dios lo lleva a no extender su mano contra él. Verso 6. Primer libro de Samuel 24, verso 6. Dice, y dijo a sus hombres, está hablando en relación a David, Jehová me guarde ¿de qué? De hacer tal cosa contra quién. Otra vez, David era temeroso de Dios, le trataba como Señor. Que Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Y sabe algo, el cristiano es ungido por el Espíritu de Dios y todos deberíamos de tenernos un respeto, sea nuevo o sea de años, un respeto por ser hijos de Dios. Y David hace una referencia como ungido a Saúl porque había sido ungido por el profeta Samuel. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él. Pero eso lo hace una persona que teme a Dios, es guiada por Dios, porque es el ungido de Jehová. Verso que sigue, dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. No se los cálmese. No nos corresponde a nosotros. Hay alguien que juzga justamente y ese alguien es el Señor. David le expresa su inconformidad a Saúl ahí, mas sin embargo siempre con respeto. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino en su carne. Así que hermanos, hay un respeto también. Y ya vimos que, vamos por favor al primer libro de Reyes 18, donde nos quedamos. El respeto no debe de faltar. Una falta de respeto hacia una persona, hija del Señor, no habla bien de que eres guiado por Dios. Habla de que eres guiado en tu carne, en tu humanidad, en tu pecado. Deberíamos de tener cuidado cómo nos hablamos unos a otros, en la forma de conducirnos unos con otros. Por favor, vamos al siguiente verso. No solo el Espíritu de Dios nos guía a hacer bondad, no solo nos lleva por el camino correcto, no solo nos lleva a respetar lo que es de Dios. Y aquí en este punto del respeto a Dios, no solo debemos de respetarnos como por ser hijos de Dios, también tenemos que respetar lo que es de Dios. Este lugar es del Señor y deberíamos de tener cierto respeto cuando estemos en su casa. Hay veces veo y he notado en algunos que luego están ahí viendo hasta cómo van los partidos de fútbol, quién va ganando. El templo no es para eso, la iglesia no es para eso. Si tanto les encanta el deporte, pues dejen de asistir ese día y mejor concéntrense en lo que deben de estar. Aquí la casa del Señor, videojuegos no es para eso la iglesia.
Una llamada, mejor salte. Y si en las juntas seculares se ve como una falta de respeto cuando alguien está hablando, predicando, es mejor se salen, se atiende afuera, ¿no? A veces ahí en el mismo, por respeto a quien está al frente y por respeto a nuestro Dios y a la gente que está prestando atención. Debemos de tener respeto por las cosas que son del Señor y cuidar de ello, de todo, del lugar, de las instalaciones, de esto es del Señor, de la pintura, de todas las cosas. Tener ese cuidado especial. ¿Qué más es de Dios? A ver, hermano. Todo es del Señor. Los instrumentos, sas, y al rato ya están dañados, afectados. El lugar deberíamos de traer un poquito más, la ropa más indicada para cuando estemos ahí en el lugar de adoración. La ropa indicada, así como cuando te vas a una fiestecita, bien bañadito, peinadito, la mejor ropita. Deberíamos de tener ese hábito. El respeto por las cosas, el respeto a su palabra. Todos en algún momento, híjole, a veces ya no hice lo que tenía que hacer. Y eso es una enseñanza para todos. Que Dios nos siga ayudando como iglesia, como cristianos, a considerar y a ser guiados por Dios. El verso 8, por favor. En el verso 8 dice, y él respondió, yo soy. Ve di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Verso 10. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Verso 11. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas acá, al no hallarle él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová. ¿Desde cuándo? Desde la juventud. Dele lectura a lo que sigue, por favor. Verso 14, le doy lectura. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Me gusta el 15, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré. Ay, ¿qué veo aquí? Que cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, Dios te lleva a cumplir sus propósitos. ¿Cuál era el propósito por el cual Abdías salió por el camino correcto? ¿Cuál era el propósito de haberse encontrado con Elías? Que sirviera de mensajero acá. Y eso es algo hermoso cuando sabes que estás cumpliendo los propósitos del Señor para lo que Él te encomendó. Abdías comprendió ciertamente el que yo haya encontrado a Elías no era casualidad. ¿Cuántas cosas? No era casualidad. Él había cumplido el plan del Señor, era parte del plan de Dios haberse encontrado a Elías y regresar con Acab y decirle, he encontrado a Elías y quiere hablar contigo. Estaba siendo utilizado por Dios. Y ese es el plan de Dios en el cristiano. Dios lo quiere usar para algo especial. Y Dios te quiere usar. Yo no sé de qué manera te está usando, pero el que hoy estés en la obra del Señor es parte del plan del Señor para que cumpla sus planes, sus propósitos.
Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Ahí está el plan. Verso 16. Y le dio, ¿qué? El aviso. ¿Quién tenía todo esto en el plan? Dios. Abdías salió en el día indicado, 3 años y medio. No es casualidad que estés hoy sirviendo al Señor Dios. Estás dentro de los planes del Señor. Así que, hermanos, hay un plan ya de parte del Señor, un programa lleno de actividades en el cual únicamente tenemos que incorporarnos a sus planes. ¿Y sabes algo? Debes también considerar algo en el verso 12, por favor, que puede que tú y yo y la iglesia y en tu trabajo y en tu casa y en tu familia tengas planes, pero no debes de pasar por alto lo siguiente, verso 12. No debes de pasar por alto que el Espíritu te puede llevar a donde menos te imaginas. A ver, ¿cuántos de aquí se imaginaban siendo cristianos, formar parte de una iglesia? Yo creo que nadie. Sí, puede que tengas planes, sí, puede que tengas un programa. Incluso como iglesia podemos llegar a organizar un plan en el año, pero no debemos de ignorar que el Espíritu de Dios nos puede mover a hacer otras cosas que no teníamos planeadas al principio de año. Porque así es el Espíritu de Dios, nos puede mover a hacer otras cosas. No te cases con un programa, ¿sabes? ¿Cuántos de nosotros teníamos planes en la vida en lo secular? Un servidor, ¿qué iba yo a estar imaginando? Estar en una iglesia. Y aún después del seminario, ¿qué iba a estar imaginando estar en esta iglesia? El plan es incorporarme a los planes del Señor. Y lo mismo tú, mi hermano, incorpórate, ya no forma tu programa, pero déjate guiar por el Espíritu. Capaz que como en el caso de Elías, le dice, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sé. ¿Qué sabes tú que en vuelta de 2, 3 años vas a estar donde nunca imaginaste? A veces nos casamos, es que teníamos organizado esto y salió mal, pero ¿qué sabes tú que Dios no lo permitió para otra cosa? Y a veces se cancela algo, incluso en la obra, pero Dios obra de otra manera. Y de eso debes de tener en mente. Dios suple, Dios nos guía y Dios nos usa, pero no descartes que Dios, el Espíritu de Dios, nos mueve como a Él le complace. Así que haz tu programa, pero sujétalo, Señor. Este es mi plan. Pero hágase de mi plan lo que tú quieras, Señor. Y capaz que no lo cumples y cumples otro. Lo que sí sé es que los planes del Señor y los propósitos del Señor son mucho mejores que los nuestros. Miren, fíjense nada más. Y fíjense en la belleza y espero que disfrutes esta verdad. Abdías salió porque quería encontrar agua. ¿Cuánta agua iba a encontrar? Por mucha que hubiera, sí. Y fíjense, ¿qué encontró Abdías? Más de lo que imaginó. Porque cuando oró Elías, como dice, se abrieron las cataratas, se abrieron los cielos. Y a veces tú traes, Abdías quería traer una noticia. ¿Qué crees acá? Encontré allá a lo lejos una pequeña laguna de agua. No, cuando llega Abdías, llegó con excelentes noticias para él. ¿Para quién? ¿Para Acab? No, para él mismo. Los planes de Dios son mejores. Solo déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar.
No sabe. Y vemos aquí a Acab encontrando a Elías. Elías ora al Señor y vuelve el agua. Fue más allá, encontró más de lo que él pensó encontrar. Así que, hermano, qué importante es ser guiado por el Espíritu de Dios. 4 cosas. Número 1, el Espíritu de Dios te guía a mostrar bondad. Número 2, el Espíritu de Dios te lleva a respetar lo que es de Dios. Número 3, el Espíritu de Dios te lleva por el camino correcto. Y número 4, el Espíritu de Dios te lleva a cumplir los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios, mencionaba, son mejores que los míos. Amén. Así que yo no sé si estás experimentando algo de esto, pero hoy por hoy le doy gracias a Dios. Dios, tus propósitos eran mejores. Yo tenía planes de algo por allá, pero nada de lo que hoy vivo se compara con lo que yo tenía planeado. Mi programa estaba así chiquito y ahora el programa de Dios es bien grandote. Incorpórate al plan del Señor. Amén. Recuerda, aunque tú hagas tu programa de actividades, el Espíritu de Dios te puede mover de un lugar a otro y quizá no te mueva a tu plan, te mueva a un plan mejor. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, cómo es que tu Espíritu nos lleva, Señor, a mostrar bondad. Cuando es lo contrario, Señor, es nuestra humanidad, es nuestra carnalidad, Señor. También nos lleva, Señor, por el camino correcto. Tantos caminos que había. ¿Y cómo es que, Señor, guiaste a Abdías a encontrarse con Elías? En el momento indicado, en el momento ideal. Eso es gracias a ti, Señor. Y gracias también, Señor, porque no solo lo guiaste, sino que muestra, Señor, que cuando somos guiados por ti, respetamos lo que es tuyo. Le damos un valor especial a lo que es tuyo, Señor. En un acto de admiración, Señor, en un acto, Padre, como si fueras tú mismo, Señor. Y gracias, Padre, porque Abdías muestra ese claro ejemplo que era lleno de ti, Señor. Bendice también nuestras vidas. Probablemente tengamos planes para lo que cierra el año, como familia, como cristianos, como esposo, quien es esposa, incluso como iglesia, Señor, tengamos proyectos. Pero Padre, sabemos que siempre tus planes son mucho mejores que los nuestros. Y si en ti está, Señor, movernos para un lado u otro, ayúdanos a tener el discernimiento espiritual para comprender que eres tú quien nos está guiando, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalece a cada servidor y permite que tu nombre siga siendo glorificado y exaltado. Gracias, Señor, porque sé que eres bueno y nos sigues edificando. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.